Amigos, bienvenidos a la vuelta de este programa. Estamos regresando a mis orígenes, curiosamente, porque hoy no estamos hablando de política, estamos hablando de la fuente religiosa. Personalmente, yo tuve un acercamiento, yo empecé con 17 años, hice unas prácticas en el Vaticano con Valentina Lazraki, quien es la corresponsal de Noticieros Televisa en el Vaticano al día de hoy, con más de 45 años de carrera. Y esto con 17 años en el 2014, a propósito de la canonización de Juan Pablo II, algo que me tocó ver muy de cerca y que fue un momento muy emocionante. Ahora, producto de todo este conocimiento que adquirí en ese momento y que queda en la mente, afortunadamente, de este tipo de causas, Neomar dijo hoy que quería hablar del caso de José Gregorio Hernández. En la primera parte hablamos ya bastante sobre lo previo para llegar a la beatificación. Sin embargo, ahora tenemos que hablar de lo que sigue. Eso sí, vamos a hablar antes, Neomar, de algo muy importante. Quisiera que nos repitieras ese último planteamiento que hiciste en la primera parte. Vamos a comenzar por allí, Joel. En Venezuela hay una cosa que la gente confunde mucho, que es que le dicen santería. La santería es una religión afrocubana y eso no Sí. tiene que ver con una vertiente, creo que es muy criolla, que me digan las personas que están en Colombia, en otras partes del continente, si eso también se practica. Pero hay una versión muy endógena yo no diría que es una religión, yo no sé qué es en realidad, que se llama espiritismo. Bueno, y ahí media desde el alcohol para transportarse y conectarse con otros planos, hasta, bueno, yo creo que hasta hay ciertas hierbas preparados, cosas, o sea, eso tiene que ver incluso con un poco de la magia, yo no sé si la magia negra, no sé, no me voy a meter en eso, no voy a calificar, pero el hecho es que dentro de esa vertiente espiritual, del espiritismo, son tributados como íconos importantes la imagen de José Gregorio Hernández, de María Leonza, de Simón Bolívar, incluso del Negro Primero, del Malandro Ismael. Y entonces hay lo que llaman cortes, hay corte libertadora, corte malandra, corte no sé qué, que son distintos como distintos tiers o distintos rangos de sujetos a los que tú le pides y con los que además te conectas, porque la gente que hace esto dice que se conecta con esos personajes a través de viajes en el tiempo y en el espacio y todo. Una cosa increíble. Bueno, José Gregorio Hernández está muy vinculado a eso en Venezuela también. Y hay quien piensa que 70 años que duró este proceso, o que lleva este proceso, porque este proceso no ha terminado, José Gregorio Hernández no es santo todavía, es beato hasta ahora, tiene que ver con la dilación producto de las dudas que habría podido sembrar dentro del Vaticano el tema de José Gregorio Hernández utilizado dentro de otras prácticas religiosas que no son la religión católica. ¿Qué crees tú que está pasando allí, Joel? ¿Que eso puede haber mediado para que se demore Eso, tanto el proceso? mira, en realidad, y obviamente yo sé que es un tema sensible porque aquí uno dice algo que no simpatice y te caen encima. Pero 70 años en realidad es poco tiempo, Neomar, en términos de la iglesia, porque 70 años, o sea, menos de un siglo para un proceso de beatificación es poco. Hay procesos que han durado siglos, siglos de verdad para, para poder llevar a un candidato a los altares, especialmente aquellos que ocurrieron entre o que vivieron y murieron entre la Edad Media y el siglo XX. Los del siglo XXI está pasando algo muy curioso y es que, bueno, por ejemplo, tenemos los casos de la madre Teresa de Calcuta murió en el 97, pero Juan Pablo II, que fue un proceso muy breve, en 9 años ya todo estaba hecho. Pero el caso de Juan 23, por ejemplo, ese proceso empezó en el 65 y él fue canonizado hasta el 2014, beatificado en el 2000. Entonces, estos son procesos largos. Obviamente esto tuvo que haberse estudiado, tuvo que haberse evacuado, como te decía, esto es una etapa, esto lleva varias etapas, está la etapa diocesana y luego está la etapa en el Vaticano. Entonces, en la etapa diocesana, todo esto tuvo que haber quedado muy claro, tuvo que haberse evacuado muy bien para que el Vaticano lo admitiera, y ya después en la Congregación para las Causas de los Santos, si esto realmente hubiese sido vinculante o un factor en contra, esta beatificación no se habría dado, pero seguramente sí se estudió y se estudió con detenimiento. Ahora, en el caso de José Gregorio, me llama la atención, por ejemplo, que el milagro sea tan reciente, porque esto significa, yo no dudo que a lo largo de estos 70 años a la oficina de postulación hayan llegado muchos milagros, pero tal vez no eran lo suficientemente contundentes que se requiere para el Vaticano a nivel médico o teológico,
y entonces seguían esperando un milagro que realmente fuese suficientemente convincente o de peso para la congregación, para las causas de los santos. Obviamente el milagro de esta niña del estado Apure, que recibió un tiro en la cabeza, es evidentemente contundente y se le atribuye esta sanación a la intercesión de José Gregorio, y ya ahí se procede a entregar este milagro a la congregación. Finalmente se aprueba. Yo te puedo hablar del proceso de Juan Pablo II con Floribet Mora, que es la mujer costarricense. Ella tuvo que presentar los exámenes médicos que le hicieron cuando le diagnosticaron el aneurisma, obviamente. Pero una vez ocurrió esto, ya tuvo que ir a someterse a exámenes médicos a Roma muy duros, muy difíciles, muy dolorosos, para revisar completamente y de nuevo su cerebro para ver que no quedara nada. O sea, esto no es algo que se deja a la ligera. Médicamente, todos los recursos tecnológicos tienen que estar comprobando que ahí había algo que ya no hay. Joel, y es un proceso, o sea, lo que nos ha quedado claro es que incluso para un papa, porque Juan XXIII fue papa, el papa Juan Pablo, bueno, que sí, de más reciente recordación, fue más corto, porque además Juan Pablo II, si por algo se caracterizó es porque era el papa global. O sea, en la época de la globalización, Juan Pablo II era conocido en prácticamente todos los países del mundo, incluso en los países donde la religión católica no es la principal, porque sí, él se dio como esa tarea, entre otras múltiples, por ejemplo, una de ellas a combatir. Era un papa político, era un papa además mediático, era un papa que compendió muchas cosas en su momento, quizá difícilmente igualable en términos de esa conexión que desarrolló incluso con comunidades no católicas del mundo, eso hay que decirlo. Pero Juan XXIII, que como tú has dicho es un papa, duró 40 años en ese proceso, procesos largos. Y sobre los procesos, es interesante, Joel, porque hay mucha confusión. Hay gente que dijo, bueno, ya cumplimos otra etapa después de 70 años con el tema de José Gregorio Hernández. Ya va a ser santo. Pero tú has dicho que, fíjate, Juan XXIII pasó 14 años entre beato y santo. Y son procesos que ahora, lo dijiste en la primera parte también, del brinco de beato a santo, a ser canonizado, se juega mucho el papado, el tema de que ya es algo irrevocable, pues la infalibilidad, como tú dices, porque se supone que el Papa es el principal enviado de Dios a la tierra, el representante de Dios en la tierra, y entonces no puede ser un sujeto de carne y hueso que se equivoca. Entonces ya allí hay un proceso que todavía es que le falta, ¿no? Sí, en esto es muy serio, porque estás hablando de devociones o de dogmas que se le presentan a la... O sea, lo que estás diciendo al elevar a una persona a los altares como santo es que los fieles le pueden pedir intercesión a esta persona porque está cerca de Dios, o sea, porque está en el cielo y está cerca de Dios. No puede ser una persona que esté en el purgatorio, que esté en el infierno. Todo esto lo estamos hablando desde el punto de vista de la fe. O sea, sería gravísimo que una persona que no está en el cielo, vamos a decirlo así, la gente le esté pidiendo y no tenga la capacidad de interceder porque por algún motivo no llegó todavía al cielo. Entonces, es muy serio esto del papado, de la infalibilidad que ocurre con la canonización. Entonces, se da este primer milagro que tiene que ocurrir entre la fecha de la muerte, porque también hay milagros que se dan en vida, muchos, pero esto no cuenta. Tiene que ser a partir de la muerte del candidato hasta que se dé. En este caso fue 2019. Hay personajes, sí. no estoy diciendo santos, beatos, hay personajes que estando en vida han hecho milagros, de acuerdo a lo que... Muchos. Bueno, quizá el Papa Juan Pablo II, que quizá tenía como una conexión importante con mucha gente. Sí, o sea, eso es muy conocido. San Francisco de Asís, el Padre Pío, o sea, son casos de verdad que en vida obraron milagros o actos que se consideran milagrosos, pero esos no cuentan para la causa. Todo tiene que ser a partir de la muerte. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Se da el milagro. Entonces, y yo creo, te repito, yo creo que lo de José Gregorio va más orientado a que no había un milagro con suficiente contundencia, porque si ese milagro que se aprobó ocurrió en 2019, o sea, 2017, estamos hablando de muy poco tiempo, o sea, eso apenas ocurrió, se está estudiando, se aprobó, yo creo que era más por ahí que por otros temas.
pero porque de verdad la prioridad absoluta del postulador es encontrar un milagro que sea suficientemente fuerte como para elevar al candidato a los altares. Entonces, no dudo que apenas se obtuvo ese milagro, se puso en estudio y ahora se ha aprobado. Y ahora hay Entonces, que esperar un milagro después de que sea beato, nuevo sí, milagro, porque es como sí, desbloquear niveles. Entonces, si no, no vale. exactamente. Es ir sellando, digamos, es ir como reforzando, ¿no? Porque obviamente para los venezolanos él ya es un santo, pero a nivel eclesiástico, como se juega tanto con la infalibilidad del Papa, hay que ir cumpliendo con estos filtros en el proceso. Entonces, ahora lo que viene es una beatificación. A partir de ahí, bueno, se le da un culto distinto. Habrá un día de del Beato José Gregorio Hernández que se anunciará a partir de la lectura del decreto. Tiene que ocurrir la ceremonia de beatificación, que son muy pocos los beatos que tienen una ceremonia exclusiva para ellos. Normalmente tendría que ser algo algo masivo, ¿no? Un beato o un santo de masiva recordación. En el caso de Juan Pablo II fue así, tuvo una ceremonia de beatificación solo para él, una de canonización compartida con Juan XXIII. Bueno, Juan XXIII, bueno, que su beatificación fue algo increíble porque tenían el cuerpo ahí, ¿no? Bueno, esa es otra historia. Pero el punto ahora con la beatificación es que ocurrirá, vamos a ver cuándo, cómo, esta beatificación de José Gregorio Hernández se ha aprobado con otros 3, entonces probablemente sean ellos 4 los que van a ser beatificados. Normalmente esto se da en la Plaza de San Pedro, si es algo masivo y se sabe que va a haber mucha gente, o dentro de la Plaza de San Pedro también ha ocurrido, dentro de la Basílica de San Pedro. Y si el Papa fuese a viajar al país de origen de este beato, bueno, ahí aprovecharía para hacerlo. Por ejemplo, Juan Pablo II viajó a México para beatificar y canonizar a Juan Diego, el indígena El indio, sí. al que se le apareció la Virgen de Guadalupe. Sí. Entonces, hay muchos factores que entrarán en juego. Obviamente no creo que el Papa vaya a viajar a Venezuela, entonces probablemente habrá que esperar. Habría que ver si es este año, porque por todo lo que ha ocurrido con la pandemia, la verdad es que las restricciones para este tipo de eventos masivos son muchas. Oye, pero hay Entonces, tantos venezolanos fuera que ahora esa ceremonia seguro va a ser, yo no sé si los otros 2 que acompañan a José Gregorio en esta ceremonia, probablemente, pero por la concurrencia, por lo de José Gregorio va a ser sí, masiva, seguro. probablemente. Para llenar la Plaza de San Pedro se necesitan 250,000 personas. Y Difícil. para llenar la vía de la conciliación, porque la calle que conduce al Vaticano, ahí se necesita, me parece, otras 100,000 personas. Entonces, pero bueno, no digo que sea imposible. En España hay 250,000 venezolanos y en Italia hay otros tantos. O sea, hay gente. Yo creo que sí sería masiva, pero justamente por eso creo que sería ideal que fuese el próximo año, porque este año va a ser difícil que se permita viajar a tanta gente y que haya un evento con tanta concentración. El Papa lo está evitando. Entonces, o la alternativa es que sea un evento pequeño, con un cupo limitado, ya sea en la basílica, con distanciamiento, o en la plaza también con distanciamiento, que no creo que sea lo que esperan los venezolanos. Yo creo que se espera un evento al que pueda asistir la gente normalmente, porque te digo yo que estuve en la canonización de Juan Pablo II, ahí eso es que uno no puede moverse, o sea, ahí no hay distanciamiento social de nada, ahí uno está así las 2 horas. Entonces, es interesante lo que está por venir, y a partir de esta beatificación, lo reitero y lo enfatizo, a partir de la beatificación tendría que ocurrir otro milagro para que este beato pueda ser canonizado. Pero entonces ya tampoco cuentan los milagros que hayan ocurrido desde la muerte hasta la beatificación. Tiene que ocurrir uno más después de la beatificación para que pueda efectivamente ser declarado santo. Y esto, como decías bien, puede tomar otros cuantos años. Habrá que ver cuánto, esperemos no muchos. Pero, por ejemplo, aquí, Sor María Romero, por ejemplo, de Costa Rica, que es una beata que tenemos acá de origen nicaragüense, pero que hizo su obra aquí, fue beatificada por Juan Pablo II, creo que en el año 2000, y hasta la fecha, estamos en 2020 y no ha aparecido otro milagro suficientemente contundente para que pueda ser canonizado.
No hay una estadística, Joel, de cuántos que se convierten en beato terminan canonizados, ¿no? Pero No, debe ser un filtro importante, sí, debe haber una sí. proporción importante que se queda. Sí, hay una estadística, eso sí, no tengo el número exacto ahora, pero te puedo decir que Juan Pablo II se le conocía porque la Congregación para las Causas de los Santos, durante el pontificado de Juan Pablo II, la llamaban la fábrica de santos, porque Juan Pablo II se propuso que dar muchos beatos y muchos santos a la iglesia porque él quería que la gente se sintiera cercana a estos ejemplos, que no fuese Ah, visto como algo imposible, sino que de verdad era realmente posible para un fiel convertirse en beato o santo, que estamos llamados a la santidad. Entonces fue una misión muy personal que él tuvo y de verdad las cifras son récord, las de Juan Pablo, tanto en beatificaciones como en canonizaciones. Y actualmente, bueno, hay procesos que siguen su curso para llegar a los altares de la santidad. Está, por ejemplo, el caso de Juan Pablo I, que tiene una fama de santidad también muy importante, Albino Luciani, y bueno, están viendo si llega a ser beatificado, o creo que ya fue beatificado, espérate para ver, creo que ya pero no fue, canonizado. Todavía no, la canonización está pendiente. Mira, sí, Joel, finalmente hay algo que ya tiene que ver con el campo de ya la política la valoración que uno tenga o no, incluso como católico, yo lo digo abiertamente, yo tengo muchas discrepancias, a mí no me simpatiza personalmente mucho el Papa Juan Pablo II, y yo no creo que por eso me vayan a excomulgar ni nada, pero no es no, del... y más cuando yo recuerdo de mi infancia, cuando uno tiene referente inmediato de la Iglesia Católica, aún no siendo un católico tan fervoroso como otra gente, pero católico al fin, a Juan Pablo II, ¿no? Que yo siento que va a tener la vara muy alta por mucho tiempo, para ser igualado en muchos terrenos, ¿no? Pero hay gente que piensa que todo este hecho de José Gregorio Hernández, yo no me he detenido en eso, pero me gustaría tu opinión, obedece incluso a un plan malévolo, un plan oscuro, donde el Foro de Sao Paulo, que tiene operación a través del Papa Francisco, le da este caramelito a Maduro para distraer a la gente frente a la crisis y todo lo demás. ¿Qué te parece a ti eso? ¿Eso puede tener algo de asidero dentro de la verdad? O sea, de que de que el Papa Francisco esté prestando ahora el tema de la religión y de la eventual, bueno, ahora ya la beatificación de lleno y canonización de José Gregorio Hernández para que nos distraigamos los venezolanos. Esto es un plan malévolo de por allí. mm, mira, yo también tengo mis discrepancias con el Papa Francisco, pero no creo, no me parece que sea el modus operandi habitual. Y si él quisiera hacerle un favor a Maduro, lo haría en Venezuela. O sea, viajaría a Venezuela, lo beatificaría en Venezuela para reconocer a Maduro en Venezuela. O sea, Uh eso no creo. La verdad te lo digo con honestidad. Mi interpretación de las cosas es que eso no es así. Si lo fuese, sería una decepción más, pero bueno, queda para el tiempo, ¿no? Ver cómo es. Pero mira, estaba viendo aquí, para aclarar, Juan Pablo I no ha sido beatificado, pero estoy viendo un video que dice el proceso de beatificación de Juan Pablo I entra en su última etapa. Esto es del 2012. O sea, Y y ya es Juan vamos Pablo I que terminó su papado ¿en qué año? Juan Pablo 78. en el 78. Sí, y bueno, y no ha sido beatificado todavía. O sea, son procesos muy engorrosos. Llegar a este punto tiene que ser una gran alegría para los venezolanos, sin duda alguna, que José Gregorio llegue a ser beato. Y yo sé que la impaciencia es tremenda y mucha gente quisiera que no hubiese sido 70 años, pero bueno, las cosas cambian, ¿no? Y en realidad 70 años es un tiempo normal para la Iglesia Católica. Y hay casos extraordinarios, y no es que José Gregorio no sea extraordinario, pero en el caso de Juan Pablo II, que en 9 años ya todo estaba listo, es algo muy particular. Además de que Benedicto XVI le había dispensado de los 5 años que hay que esperar tras la muerte para empezar el proceso de beatificación, Benedicto dijo, no, eso no, porque además Benedicto quería beatificarlo. Sí. Y entonces el proceso concurrió con gran facilidad. Además, depende de las diócesis. Juan Pablo II, al ser obispo de Roma, se hizo todo en Roma, entonces había recursos también distintos para viajar, para buscar los milagros, para los exámenes médicos. En el caso de la postulación de José Gregorio, tal vez los recursos son más limitados, médicamente también tal vez era más difícil probar algunas cosas. Entonces, yo creo que es una gran alegría y esperemos que a pesar del tiempo que ha tenido que esperar tanta gente, seamos muchos los que podamos estar en Roma en esa beatificación, porque vas a ir, ¿verdad?
Bueno, ojalá, me gustaría mucho, sería un momento bien especial, incluso más allá, te repito, Joel, del catolicismo, más allá de lo religioso, es que es innegable, José Gregorio Hernández, por alguna u otra razón, es un ícono de la venezolanidad al día de hoy, y yo creo que es un ícono que une a esa realidad que tenemos nosotros, que es que hay muchos venezolanos dentro de Venezuela, pero hay bastantes también fuera de Venezuela, y se sienten Sí, como hilvanados por la sí. figura de José Gregorio Hernández, como te lo he dicho. Para mí es ante todo, y que me dispense también la religión y todo lo demás, es un ícono pop de Venezuela. O sea, José Gregorio Hernández, por encima de todo, es un ícono, no le voy a quitar lo pop, es un ícono de Venezuela por muchas cosas. Entonces, bueno, No, pero ocurre en México también con la Virgen de Guadalupe. Es un así ícono es. que lo ves en todas partes, en los En las murales, en franelas, la o sea, y ropa, los en rockeros se ponen rockeros carteras. que cantan canciones puyúas, como decimos nosotros, de Come Gato, y tienen franelas de la Virgen de Guadalupe. O sea, eso pasa muchísimo. Son íconos, ya se convierten en íconos de la nacionalidad. Pero bueno, Sí. este ha sido un programa muy especial para mí, Joel, te lo digo. Como venezolano, te agradezco muchísimo por ayudarme a desarrollar este programa, porque obviamente tú sabes mucho más de esto que yo y es muy esclarecedor todas las explicaciones que nos has dado el día de hoy. No, muchas gracias a vos y yo creo que para la gente, para los venezolanos, este es un motivo de alegría, de júbilo, como se dice con regularidad en la iglesia, y esperemos que pronto pueda darse esa beatificación, que pueda asistir mucha gente y que aún más pronto o poco después de eso pueda ocurrir la canonización también. Bueno, Pues nos bueno, vemos la semana que viene, Joel. Se acabó esto por hoy. Hasta nos vemos, entonces. hasta entonces. En la primera parte de la conversación la encuentran en el canal de Neomar Hernández. Suscríbanse que nos ayuda mucho. Hasta Así pronto. es. Gracias. Hasta entonces.